Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues agradecerles por la asistencia el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra formación. El día viernes nosotros tuvimos clase y enviamos una actividad. ¿Recuerdan qué era? Un taller teórico y una factura. ¿Un qué, perdón? Una factura. Hacer el formatico una factura, ¿cierto? El Sí, formatico. señor. Muy bien. ¿Cómo les fue con esa actividad? ¿Alguien tuvo algún inconveniente o todo bien? No, bien. ¿Por dónde se le tiene que enviar, profe? No, recuerden que ustedes deben guardar esas evidencias y yo por ahí la otra semana les solicito todas. Vale, perfecto. Bueno. Listo, si nadie tuvo inconveniente, entonces voy a compartirles pantalla. Me confirman, por favor, cuando estén viendo un Excel. Ya. Entonces ustedes debían hacer una facturita, ¿cierto? Tener un formatico, una factura, ¿sí o no? Tenían que combinar celdas, poner colores, bueno. Vamos a empezar a trabajar con el tema de las fórmulas y las funciones en Excel. ¿Cómo les fue con el taller teórico? Bien. Profe, era buscar lo que eran las preguntas que usted colocaba ahí, ¿sí? Las preguntas, correcto. Por ejemplo, la primera, ¿qué es Excel? ¿Quién averiguó qué es Excel? Yo. Ya le digo. Excel. Espérame. Es una función. ¿Qué es el programa Excel? MicroExcel es la aplicación de hojas de cálculo más popular. Lo difícil es aprovechar las funciones que permiten actualizar cálculos y permiten que las filas, columnas, celdas, interacciones entre sí. Muy bien. ¿Alguien más? Yo lo resumí así. Es una herramienta la cual nos permite por medio de hojas de cálculo manipular datos de número y de texto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más encontró otro concepto? ¿No? Bueno. ¿Y qué son entonces fórmulas? ¿Qué son fórmulas? ¿Alguien encontró qué son fórmulas? Son las ecuaciones que usamos para realizar pues, los cálculos pertinentes en las hojas de Excel. Ok, muy bien. ¿Y entonces qué son funciones? ¿Cómo? ¿Qué son funciones? La función es un sistema informático perfeccionando y compartiendo por cómo consiste el software, el desarrollo de trabajos de contables, financieros y funciones creadas de cálculo. Ok, bueno, esas son las... Pero como tal, o sea, tenemos en Excel encontramos fórmulas y encontramos funciones, ¿cierto? Fórmulas, alguien me decía que son las ecuaciones que aplicamos u operaciones que realizamos. ¿Y cuáles son entonces las funciones? ¿Qué es una Funciones, yo función? tengo unos comandos que nos permiten realizar operaciones en una celda, un grupo de celdas de manera rápida. Yo tengo que son fórmulas predeterminadas que realizan los cálculos usando valores específicos en un orden predeterminado. Ok, perfecto. Listo. Entonces, mire, resulta que en Excel encontramos
fórmulas y funciones. Fórmulas son diferentes tipos de operaciones a nivel básico que yo realizo. Por ejemplo, si yo quiero sumar, restar, dos celdas, dos valores, si quiero multiplicar, dividir, ¿cierto? Eso es una fórmula. Ahora bien, las funciones en Excel, ellas vienen predeterminadas. O sea, quiere decir de que ya las funciones se encuentran en Excel. Simplemente yo necesito utilizarlas. Para utilizarlas, pues ellas me piden ciertos parámetros o cierta información. ¿Por qué? Porque esas funciones no son más que ecuaciones también. Lo que pasa es que ya vienen predeterminadas. ¿Listo? Bueno, entonces, partiendo desde este punto de vista, vamos a empezar a ver cómo hago operaciones, cómo aplico fórmulas en Excel. Dice, entonces vamos para acá. Miren, tengo una columna de número 1 y una columna de número 2. Y tengo acá unas operaciones que voy a realizar. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división. ¿Cuál es la idea? Sumar estos dos números, restar, multiplicar y dividir. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, qué pena, dame un segundito. Ya, muchachos, qué pena. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar, observen que es muy fácil. ¿Listo? Entonces, aquí en estas celdas tengo unos numeritos y aquí voy a sumarlos, o sea, aquí es donde quiero que me dé el resultado. Entonces, aquí donde dice total, me va a parar. Cada vez que yo vaya a empezar a trabajar con una fórmula o una función, lo que yo debo hacer es darle, oprimir el igual, digitarlo igual. Siempre que yo vaya a empezar a hacer una operación, bien sea una fórmula o una función, inicio con el símbolo igual. ¿Igual a qué? Voy a ponerle un poquitico de zoom. ¿Igual a qué? Me está diciendo Excel, ¿igual a qué? Igual a esto que está acá, esto que está acá. Observen cuando yo me paro acá encima y le doy un clic, miren que en la fórmula él me pone D2, ¿sí ven? Miren. Qué pena, profe, pero como es que me atrasé. Señora, ¿en dónde quedó? Pues cuando puse el igual, Sí, igual. paso a la siguiente celda y coloco, o sea, ahí ya sale que es dividiendo por el 28. No, aquí lo que voy a hacer es sumar. Sumar, vale. Entonces le doy igual y él me dice igual a qué. Entonces le digo, bueno, me voy a ir para acá. Más 28. Igual a este número, al número de D2, miren a este número. Igual a este número y aquí le pongo el símbolo más. ¿Cierto? O sea, este numerito más este otro numerito. ¿Sí ven? O sea, yo tengo que decirle a Excel qué es lo que quiero hacer mediante Pero una porque, fórmula. pero profe, porque usted le puso autosuma. No. Observe que no, pues no estoy utilizando nada de autosuma, no. Estoy haciendo una fórmula. D2 más C2, vea, D2 más Sí, C2. pero para que salga, o sea, así con esos cuadritos o algo, es porque ya la tabla está arreglada para eso, ¿o no? No. ¿No? Eso no. Es una tablita normal. Y aquí, Mm, cuando yo le doy el igual, Excel ya sabe que yo voy a trabajar con fórmulas o funciones. Entonces yo le digo igual a esto más esto.
¿Qué va a sumar Excel? La celda D2, o sea, lo que hay acá, más lo que hay acá. En este caso, 28 más 4. Y le doy Enter. Miren, ahí está, 28 más 4, 32, ¿sí o no? Lo mismo yo puedo hacer para la siguiente celda. Estando acá, le digo igual. Al yo darle igual, él ya sabe que estoy trabajando con fórmulas o con funciones. ¿Sí? Entonces, ¿igual a qué? A esto que está acá, o sea, la celda D3, más esto que está acá. O sea, D3 más C3. Y ahí procedo a darle Enter. 247 más 14 son 261. ¿Claro aquí con lo de la suma? ¿O hay alguna duda? ¿O alguien se enredó, se me perdió ahí? Es importante que empecemos a entender esto porque de aquí en adelante Sí. son fórmulas y funciones. En sí, siempre que se vaya a hacer una fórmula, se tiene que colocar el igual. Sí, siempre empezamos con el igual, bien sea una fórmula o una función. Igual, ¿y qué queremos hacer? Una función. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con una resta, vea, vamos ahora con una resta. Aquí, igual, lo mismo. Este número, menos este número. ¿Sí o no? Voy a tomar este número y le voy a restar esto, que está acá. Y le doy Enter. Y ahí me dice 315 menos 83 serían 232. Vamos a volver a hacer otra resta acá. Igual a este número que está acá, menos, el menos es el guioncito, menos esto. Observen que todas las operaciones se hacen con celdas. ¿Sí? Le doy Enter, vea. Él empieza a calcular. Por ahí encontramos, o alguien me dijo que Excel sirve para, básicamente el concepto de Excel es que es un programa que permite hacer operaciones contables y financieras. Por eso me permite sumar, restar, multiplicar, dividir, bueno, entre muchas otras cosas. ¿Listo? Vamos ahora con la multiplicación. Vamos a multiplicar dos números. Lo mismo, igual, esto que está acá, o sea, observen que yo me paro y le doy un clic. O sea, le digo, voy a coger lo que está acá. Vea, C6. Por. El por es el asterisco. Por es el asterisco. ¿Sí? Entonces, por lo que está acá. O sea, en este caso, ¿qué voy a hacer? 214 por 36. Esto es esto. Y le doy Enter. 214 por 36, 7,704. ¿Sí o no? Correcto el resultado, ¿verdad? Correcto. Listo. Vamos a hacer otra multiplicación. Igual, esto que está acá por esto que está acá. Le doy Enter. Ahí está. 329 por 153 son 50,337, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Esos resultados nosotros en la mente los hacemos rápido, ¿sí o no? ¿Sí está bien o quedó mal el resultado? Está correcto, profe. Listo. Y vamos ahora a dividir. Ve, aquí ya sumamos, ya aprendimos a restar, a multiplicar. Ahora simplemente vamos a dividir. ¿Yo qué puedo dividir? Le doy igual a esto que está acá. En este caso, ¿no? Yo puedo seleccionar el número que yo quiera, pero en este caso es este. Dividido es el slash, esta línea diagonal que ponemos, el slash. Dividido en esto que está acá. Y le doy Enter. ¿Sí o no? Y aquí en la parte de abajo, hago lo mismo. Igual, esto que está acá, dividido por esto que está acá. Y procedo y le doy Enter. ¿Sí o no? ¿Claro, muchachos, o alguna duda? Claro, profe.
Listo. ¿A todos les quedó claro? ¿O hay alguna dudita? Si hay alguna dudita, es momento de hacerla saber para revisar. Bueno, Profe, disculpa, ahí cuando se hace por lo menos la fórmula en la primera, ¿se puede arrastrar para que se copie a la segunda o sí tenemos que hacerla individual en este caso? no, uno puede arrastrar, ya ahorita lo vemos. Ah, ok, vale. ¿Listo? Bueno, miren. Vamos a mirar esas operaciones. O sea, ya sé sumar, ya sé restar, ya sé multiplicar, ya sé dividir en Excel. Ahora, ¿qué necesito? Hacer o aplicar esto a la vida real. Entonces, por ejemplo, vamos a enfocarnos acá. Aquí en esta tablita que tengo acá pequeñita. Tengo el sueldo base de una persona. Una persona se gana 1.380.000 en el mes, ¿verdad? Pero este mes, ¿qué pasó? Solamente trabajó 26 días, o sea, 4 días faltó. Yo debo calcularle cuánto le debo pagar a esa persona. ¿Qué tipo de operaciones tendría que hacer yo ahí para calcular ese total a pagar? Restar. Restar, Dividir los días. dividir. Bueno, la persona que me dijo restar, ¿qué resto? ¿Qué puedo restar? Bueno, la persona que me dijo dividir, ¿qué divido? Son 26 días trabajados. Se tiene que Sí. dividir, pero se tiene que saber a cómo sale cada día. Ajá, entonces, ¿qué debo hacer primero? El sueldo de base, dividirlo en 26 días. No, porque se supone que faltó 4 días, entonces el sueldo base es de los 30 días y trabajó 26, hay que hacer la cuenta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues si 1.380 son 30 días, hay que sacar el valor del día y multiplicarlo, ¿no? Por los 26 días y sale el saldo a pagar, ¿no? ¿Y cómo saco el valor del día? Pues, no sé. Pues al valor total lo dividimos en 30, lo multiplicamos por 26. ¿Ok? Sí. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Debemos hacer dos operaciones, ¿cierto? Primero debemos dividir. ¿Qué vamos a dividir? El valor del sueldo base dividido en 30 días, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos hacer primero. Después, muchachos, les pido disculpas si escuchan mucho ruido, pero no sé si les había comentado que hay una obra aquí en todo el frente de mi casa. Entonces se escucha todo. Entonces, la primera operación es el 1.380.000 dividido en los 30 días. Y después ese resultado que me dé lo multiplico por 26 días y me daría el total a pagar. ¿Sí o no? Ahí están las dos operaciones que yo debería hacer. Claro, así es. ¿Cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que yo en una misma celda puedo hacer varias operaciones. Yo les recomiendo siempre separar las operaciones en paréntesis, ¿sí? Como para separarlas. Por ejemplo, le doy igual y voy a abrir un paréntesis. Y aquí voy a poner la primera operación. ¿Cuál es la primera operación que yo les dije? Dividir. Dividir. ¿Qué divido?
El 1380. 1.380.000 por los 30 días. Escribo 1.380.000. Puedo seleccionar la celda, ¿no? Ah, claro, yo vengo y le digo, voy a tomar este valor que está acá Sí, y lo voy a dividir en 30. ¿Sí o no? sí. Cierro paréntesis. Eso internamente, eso me va a dar un resultado. Eso internamente me va a dar un resultado ahí. Y ese resultado, ¿qué tengo que hacerle? Multiplicarlo, ¿sí? Por esto que está acá. O sea, Por por la celda los 26. días trabajados. Por la celda C12. Mm, sí. ¿Cierto? Y le voy a dar enter. Y ahí está, vean. 1.196.000. Cuando yo estoy trabajando con plata, con moneda, recuerden, si yo necesito escribir 150.000 pesos, yo, ¿qué es lo que hago? Escribo 150.000 sin puntos, sin coma, sin nada, ¿cierto? Sin puntos, sin coma y sin nada. Y estando acá, le doy enter, miren, ahí dice 150.000. Pero voy a decirles que estoy hablando en pesos. Entonces, selecciono la celda y aquí arriba donde está el signo pesos le oprimo. O sea, le digo, esto tiene un formato de pesos. ¿Listo? Recuerden que eso yo no lo puedo poner. O sea, yo no pongo el signo pesos ni el punto, no, eso lo debe hacer Excel. Porque cuando vaya a hacer operaciones, pues voy a tener problemas. Disculpa una pregunta. ¿Y si quiero ponerlo en dólares? Ah, ok, pues le da aquí donde dice, vea, esta compañerita maneja dólares, vea. Aquí donde está el signo pesos, aquí está el signo pesos, aquí hay una flechita, vea. Le damos clic y aquí tenemos euros. Y por aquí le doy donde dice más formatos de contabilidad. Mira, aquí encuentro el euro, el que manejan en el Reino Unido, que son las libras, lo que manejan en China. Y le puedo dar aquí donde dice más formatos de contabilidad. Y miren, aquí me aparece. Eso es para ponerle más formatos a esta celdita. En este caso es un formato de contabilidad símbolo. Aquí tengo todas las monedas, vea. Está hasta el Bitcoin, vea. Entonces voy y busco el dólar. ¿Cierto? Que es... Profe, perdón interrumpirle, pero escribieron en el grupo Señora. que disculpe, alguien le podía decir al instructor si me puede aceptar en la llamada, por favor. Gracias. Y aquí voy y busco a ver dónde está inglés, Estados Unidos. Supongo que es este el dólar. Aunque ahí me tomó fue como pesos. Ujú. A ver. Bueno, me tocaría ponerme a buscarlo acá. Vamos a buscarlo. Aquí está el euro. Sí, es que eso me salió una vez en una prueba y la verdad no supe cómo Listo. pasar eso. Aquí debe haber una opción que dice dólares USD. USD. ABCD, FGH, JKL. Acá está, véalo. Dólares, USD. 150.000 dólares, mira. Gracias. ¿Listo? Y diciendo pesos, pues le doy acá. Dice, si necesito buscar otra monedita, pues le doy acá más formatos y busco dependiendo de la moneda que necesite. ¿Listo? Bueno, entonces, claros aquí con este ejercicio, miren cómo apliqué dos fórmulas dentro de una misma celda. Yo puedo hacer varias fórmulas dentro de la misma celda, las que yo necesito. Y esto, y una estaba en una esquina y la otra estaba en la otra esquina. Y ambos estábamos sentados cada uno en su sitio, estábamos separados. Hay un micrófono prendido y estamos escuchando ahí una historia de amor. Bueno, gracias. Entonces, ¿listo? ¿Claro, muchachos, con esto? ¿O hay alguna duda? Muchachos, se fueron a dormir y me dejaron aquí. No, aquí estamos pendientes. Listo.
Bueno, vamos a mirar ahora acá un ejercicio. Por ejemplo, necesito calcularle un descuento a cada uno de estos valores. Por ejemplo, voy a ponerle aquí en el color naranja un descuento del 3%. Si yo necesito calcular el valor, o sea, si yo necesito calcular cuánto es el 3%, por ejemplo, de 1.250.000, ¿qué tipo de operación debo hacer yo? Yo necesito calcular un porcentaje. Profe, dividir y multiplicar el valor. Bueno, me Si no dice vamos a que utilizar, si no vamos a utilizar la casilla directa, la E13, ¿no? ok, muy bien. Bueno, pero entonces cuando yo voy a calcular un porcentaje, cuando yo quiero calcular un porcentaje como tal, lo que yo voy a hacer es una multiplicación. ¿Sí? Eso es lo que yo debo hacer, una multiplicación. Entonces, ¿qué multiplico, muchachos? En este caso, me voy a parar acá y le voy a dar igual. El valor, o sea, esto que está acá, por... Aquí yo puedo escribir el 3% de una vez. Si quiero multiplicar el valor por el 3%. Ahí, ¿qué es lo que me va a dar? ¿Cuánto es el 3% de 1.250.000? ¿Cierto? Eso es lo que me va a dar ahí. Entonces, le doy Enter y me dice que el 3% de 1.250.000 son 37.500 pesos. ¿Sí o no? Sí. Ese es el 3%. Ahora voy a borrarlo. ¿Qué pasa si yo pongo igual a esto por 0,03? ¿Es lo mismo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No es lo mismo? Sí, es lo mismo. Sí es lo mismo, ¿cierto? Es que aquí lo pongo en decimal. Paso de porcentaje a decimal. ¿Cómo paso de porcentaje a decimal dividiendo el porcentaje en 100? 3 dividido en 100 me da 0,03, ¿sí o no? Observen que le doy Enter y me debe dar lo mismo, ¿sí? ¿Esto por qué? Hay unas versiones de Excel que yo pongo, por ejemplo, aquí 3% y le voy a dar Enter y él me arroja un error. O sea, él no es capaz de multiplicarme por este 3% directamente. Entonces ahí yo tendría que pasarlo a decimal. ¿Cómo lo paso a decimal? Pues 0,03. Tomo el 3 y lo divido en 100. Y eso me da el decimal, 0,03. Y le doy Enter y me da igual. ¿Sí? Bueno. Resulta que miremos otra función que tenemos en Excel, otra herramienta que podemos aplicar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo quiero hacer esta misma operación para todos, o sea, este por el 0,3, este por el 0,3, haciéndolo de a uno en uno, pues bueno, podría terminar, pero me podría demorar bastante. Y más si, por ejemplo, tengo 200 valores y todos tengo que multiplicarlos por 0,03. ¿Cierto? Si me pongo de a uno en uno, pues bueno, voy a perder muchísimo tiempo y esa no es la idea de Excel. La idea de Excel es que yo también pueda optimizarlo. Entonces, hay algo que ustedes lo van a escuchar que es muy común, que es el famoso término de arrastrar. Arrastre la fórmula, ¿cierto? Autorrellenar. Arrastre la fórmula, que le dicen a uno. Entonces, aquí, ¿cómo funciona eso? Lo primero que yo necesito es hacer primero la fórmula o la función, en este caso esto por 0,03 y le doy Enter. ¿Sí o no? Y ahora, como yo necesito hacer lo mismo para todos, voy a arrastrar. Voy a pararme en la primera fórmula, la primera celda, que fue donde dice la fórmula acá. Estando acá, ¿cierto? Estando acá,
voy a pararme aquí en el puntico verde. Aquí en el puntico verde, vean. ¿Sí ven un cuadrito verde que está aquí en esta esquina, donde tengo el cursor? Sí, señor. Ok. Voy y me paro ahí, miren, cuando me aparece esta cruz, aquí. Le doy clic sostenido, o sea, le doy un clic y no lo suelto, lo mantengo oprimido y arrastro hacia abajo hasta donde necesito. En este caso es hasta acá, ¿sí o no? Y suelto. Y ya, miren, él me calculó los porcentajes de cada uno. ¿Por qué? Cuando yo arrastro una fórmula o una función, todas las celdas que tengan, se van a ir sumando de a uno. Por ejemplo, ve aquí dice B15, ¿qué es B15? Esto que está acá, ¿sí o no? Por el 3%. Como yo arrastré, vamos a revisar el segundo, B16, o sea, se sumó 1. El tercero, B17, ¿cierto? Por eso él va bajando fila por fila. Aquí abajo, B18, miren. Aquí abajo, B19, y así sucesivamente. Por eso es que esta herramienta funciona. Yo arrastro toda la fórmula o toda la función de ahí para abajo y listo. No tengo que estar haciéndolo de a uno en uno, porque obviamente eso me quita mucho tiempo. ¿Claros hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Listo. Entonces, miren. Claro. Ahora vamos a mirar otro ejercicio. Voy a borrar esto acá. ¿Qué pasa si yo tengo igual esto por esto? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo. ¿Señor? Lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien dice que no estoy haciendo lo mismo? Sí, señor, lo mismo. ¿Cierto? Estoy tomando esta celda que tiene un valor y estoy tomando esta otra celda que también tiene un valor, que en este caso también es 3%, mírenlo acá. Y le doy Enter y observen que el resultado debe ser el mismo. ¿Sí? Entonces ahí vimos las tres maneras. Yo puedo poner el porcentaje, puedo ponerlo en decimal o puedo tomar el valor de una celda. ¿Sí? Ahora ya aquí puedo arrastrar, vean, me paro acá y arrastro hacia abajo. Y oh, sorpresa. ¿Saben qué significa este signo pesos y esta línea? No. ¿Que no hay datos? 0 pesos. Sí, o sea que el resultado es 0 pesos. ¿Por qué aquí no me funcionó? ¿Por qué en el anterior sí, aquí no? Sí hice exactamente lo mismo. Arrastré. Porque la celda E13 no está fija, sino que pues también se arrastró. Ok, recuerden que cuando yo arrastro, todas las celdas se van a sumar de a uno. Miren, B15 por E13, o sea, por esta. Esto por esto. Cuando yo arrastro hacia abajo empieza B16, o sea, esto que está acá, por E14, pero ¿qué hay en E14? Nada. Nada, ¿cierto? Y así sucesivamente, vea. B17 por E15, ¿qué hay en E15? Nada. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo arrastro, todas las celdas se suman de a uno. Entonces, ¿yo cómo soluciono ese inconveniente? Hay una opción que se llama referenciar celdas, que es decirle a Excel que dentro de una fórmula o dentro de una función, alguna celda o las celdas que yo seleccione no se van a arrastrar, o sea, no se van a mover, siempre van a ser las mismas. ¿Cómo hago eso? Voy a borrar acá. Y aquí donde dice descuento, ¿cuál de las dos es la que no se debe mover? ¿La B15 o la D13? La E13. La D13, que es el valor que está acá, ¿cierto? Entonces voy y me paro aquí encima, en el medio de la E y el número 13 acá.
y oprimo la tecla F4. ¿Qué pasó? Crearon los signos pesos. Le puso unos signos pesos, ¿cierto? Eso es referenciar. Fácil, ¿sí o no? Si no me funciona con la tecla F4, que debería funcionarme, debo mirar algo. Si yo tengo un portátil, normalmente los portátiles en la tecla F4 siempre viene F4 y arribita aparece como un dibujito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con esa tecla yo puedo bajarle volumen o puedo subirle volumen al computador también. Entonces, cuando estoy trabajando con un portátil, lo más seguro es que antes de oprimirle F4, me toca ir y buscar una celda que dice FN. Normalmente está a mano izquierda en la parte de abajo, dice FN. Yo debo oprimir esa tecla y manteniéndola oprimida, le doy F4, ahí sí. ¿Para qué? Para que no tome la acción del símbolo, sino la acción del F4. Eso cuando tengo portátil. ¿Listo? Entonces, yo le hago así y listo. Y ya debería salirme los signos pesos aquí y aquí. Si en últimas no me salen, pues yo puedo ir y se los agrego de manera manual. ¿Sí? Yo lo puedo hacer de manera manual, lo puedo hacer. Yo mismo voy y se los pongo, este y listo. Y le doy Enter. Ahora sí vamos a intentar arrastrar. A ver, me paro acá y arrastro hacia abajo, miren. Ah, ahora sí funciona, ¿no? ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque vea, por ejemplo, acá, B22, que es este, por E13, vea, la celda no se mueve. E13 es esta. Sigue siendo esta. Muchachos, ¿claros hasta acá o alguna duda? Claro. Todo claro. Tengo 11 personas conectadas y solamente he escuchado como a 3 decirme que sí. Claro. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Vamos entonces, en este orden de ideas, ya sabemos varias cositas para poder irnos a nuestra factura y vamos a llenar nuestra factura. Resulta que vino el señor Juan Pérez con cédula tal, con dirección tal y con teléfono tal. Y acá, vino a comprarme, por ejemplo, código 103, me compró unas tijeras. Va a llevar 4 tijeras. Cada tijera vale, no sé, 4.150 pesos. ¿Sí? Yo necesito calcular el valor total. ¿Cuál sería el valor total de esas tijeras? Serían 4 multiplicado por 4.150. Sería la cantidad por el valor unitario, ¿sí o no? Es eso. Cantidad por valor unitario por cantidad. Entonces, ¿cómo hago una operación? Ya sé cómo hacerla. Sería igual a esto que está aquí por esto que está acá. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Y le doy enter, vea. 16.600. Lo mismo para otro producto. Por ejemplo, el producto, no sé, marcadores permanentes. Compró 350 marcadores y cada marcador es a 3.220 pesos. Lo mismo, ¿qué operación sería? Igual esto que está acá por esto que está acá, o sea, valor por cantidad. Y le doy enter y ahí está, miren. ¿Qué pasa si yo tomo este valor que está acá y arrastro? ¿Funciona o no funciona? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí funciona.
Voy a soltar. En estos momentos me da 0. ¿Por qué me está dando 0? Porque no tengo el valor, ¿cierto? O sea, digamos, pues no he llenado mi factura, pero mire que ya arrastré. Vamos a ver qué pasa cuando arrastro. Esto es el funcionamiento de Excel. Miren, yo vengo y pongo otro producto, por ejemplo, marcador de tablero, por ejemplo. Borrable. ¿Cierto? Va a llevar 6 y observen aquí, cada marcador vale, por ejemplo, 6.300. Al yo darle Enter, ¿qué pasa? Miren, él de una vez me lo calcula. ¿Por qué? Porque ya esa celda, esa columna, ya la configuré para que haga la operación. Valor unitario por cantidad. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Y así sucesivamente para abajo con cada uno de los productos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes deben llenar esa facturita. Ustedes deben llenar esa facturita con más o menos 10 productos y calcular el valor total mediante la fórmula, obviamente. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora qué más podemos hacer. Por ejemplo, ya tenemos aquí estos valores, ya tenemos el valor de los productos. Y voy a calcular el subtotal. El subtotal es la suma de todo esto, ¿cierto? El subtotal es la suma de todos los totales, ¿sí o no? Entonces, ahí yo cómo puedo sumar. Miren, para sumar en Excel grandes cantidades de datos, hay una opción muy fácil para realizar, que es la siguiente. Selecciono lo que quiero sumar, en este caso es esto. Y adicional, selecciono una celda de más, ¿sí? Que es donde voy a poner el resultado. O sea, así. Selecciono acá y acá. Suelto. Miren, seleccioné todo lo que quiero sumar y aparte le puse o seleccioné otra celda de más, que es donde voy a poner el valor. Estando acá, voy, le doy aquí donde dice inicio y a mano derecha busco este símbolo que es como una M acostado, el símbolo de autosuma. Alguien me la nombraba por ahí hace un momento, autosuma, miren. Le doy clic y ya, miren. Sí. Ese es el resultado, mira. Todo esto que está acá suma 1.181.000, miren. ¿Qué pasa si yo agrego otro valor? Acuérdense de este valor, 1.181.000. ¿Qué pasa si yo vengo y agrego otro producto? Por ejemplo, blog por 50 hojas. Voy a llevar 200 blogs. Cada blog cuesta 4.850 pesos cada blog. Miren qué pasa cuando yo le doy enter, él va y me calcula aquí el total de esa fila, ¿cierto? O sea, el total del blog. Pero abajo, ¿qué pasó también? Se sumó más. Claro, él empieza a acomodar la suma, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando todo lo que está acá, todo esto. Si aquí hay un valor, él lo suma. Si acá, y si lo quito, pues coge y lo quita también. ¿Cierto? Mire, 2.151.000. Si yo quito esto acá, ¿qué pasa abajo? O sea, se afectó, mire. 2.134.000 ahora. ¿Claro, muchacho, con esa autosuma? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Ahora vamos a calcular un descuento. Digamos que va a decir un descuento que el descuento es del 1,8%. Acá
¿Cómo calculo un descuento? O sea, el valor de ese descuento. ¿Cómo lo calculo? Sería multiplicar el subtotal por el 1.8%. Calcula Correcto. primero el valor del descuento. Si no es la misma fórmula, se puede hacer la multiplicación del valor inicial por el porcentaje del descuento y se resta. Ok, en este caso vamos a mirar, vea, ¿cuál sería el descuento? Igual, esto que está acá, por el 1,8. Debemos tener algo muy en cuenta. Cuando yo estoy trabajando con decimales, los decimales siempre trabajan con coma. ¿Listo? Jamás le vayan a poner punto porque probablemente no les va a dejar. ¿Listo? Entonces sería 1,8% y le doy enter. Este sería el 1,8% de 2.151.400. Ese es el porcentaje. Listo, muchachos, miren, ahí calculé. Ahora vamos a calcular el IVA del 19%. ¿Qué operación tendría que hacer? ¿Qué operación tendría que hacer si quiero calcular el IVA del 19? Por el 19%. Lo mismo, ¿cierto? Subtotal, en este caso me voy a parar acá y le voy a dar igual. Subtotal por 19%. ¿Verdad? Y listo. Y aquí viene el total a pagar. ¿Cuál sería ese total a pagar? Toca arrastrar. ¿Qué arrastro? Sería subtotal menos descuento menos Todo. IVA. No, ahí sería el Menos descuento masiva porque el IVA menos se descuento masiva, sí. Ah, ok. Sería entonces igual. Primero, Total subtotal menos, más el IVA. ¿Lo podría poner? No. sí, Sí. Y eso menos Menos el descuento. descuento. ¿Cierto? Y enter. Y le doy enter. Ahí está. Ve. Bueno, este ejercicio, hagamos de cuenta que estos valores vienen sin IVA, ¿cierto? Voy a quitar acá esto. ¿Qué pasa cuando yo lo calculo al contrario? Cuando, por ejemplo, primero calculo el total a pagar y después tengo que calcular cuánto es el subtotal y cuánto es el IVA. Por ejemplo, este valor ya está con IVA, por ejemplo, ¿sí? Yo necesito, como ya sé que ese total a pagar ya está con IVA, yo necesito calcular cuánto es el IVA y cuánto es el subtotal por aparte. Este valor ya está con IVA. ¿Cómo lo haríamos? le resta el 19%. ¿Cómo lo haríamos entonces? Para sacar el subtotal, pues al Sí. total, al total le resto el 19%. Porque se supone que el total va con los productos ya con IVA, ¿no? Correcto, sí. Bueno, yo podría hacerlo así, pero ¿qué tal si yo vengo y calculo aquí el IVA? ¿Qué pasa si yo calculo aquí el IVA? ¿Qué pasa si yo vengo y le digo igual a esto por 19%? Ahí ya tengo el IVA, ¿cierto? Ahora, ¿qué sería el subtotal? ¿Alguien me lo dijo ahorita? Entonces al valor total le resto lo del IVA. Eso, igual total a pagar menos IVA. Miren,
La suma de estos dos me debe dar esto. ¿Sí o no? Sí. Miren, tengo dos maneras. Igual sigo aplicando las fórmulas que ya sé. Eso de practicar, muchachos, eso de que ustedes se sienten a hacerlo, se sienten ustedes a inventarse en cosas nuevas. Diga, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, le quito el descuento o le pongo otro descuento más alto? ¿Qué pasa si? ¿Sí? De eso pues se trata, que ustedes experimenten. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta acá o todo claro? Esto es lo que deben llenar ustedes de la factura. Van a hacer todas esas fórmulas que vimos acá, las van a recordar. Sí, señor. ¿Alguna pregunta o no? Todo súper claro con esto. Pero el subtotal lo calculamos con el IVA incluido o sin el IVA incluido. Pues eso es a criterio ya propio, ustedes lo pueden decidir. Sí, sí, como ustedes quieran hacerlo, de las dos maneras está bien. Lo que a mí me interesa, como más que, digamos, el orden de la factura, es ver que ustedes saben aplicar esas fórmulas, saben cuándo deben sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, actividad para que la hagan el día de mañana, que tenemos clase asincrónica, perdón, es llenar la factura y te la van a llenar con ¿cuántos productos les dije? Mínimo 10. Mínimo 10, muy bien. ¿Listo? Van a calcular, ustedes inventan las cantidades, ustedes inventan los códigos, las descripciones, los valores unitarios. Lo único que deben hacer es aplicar las fórmulas aquí y aquí y aquí, en todo esto. ¿Listo? Bueno, vamos a cambiar, vamos a irnos para otro ladito. Y resulta que aquí tengo unas notas. Déjame un segundito, voy a modificar esto acá. Ustedes ven que eso es una tabla de notas. ¿Cierto? Miren, ahí está. Tengo unas personitas, nombre, apellido, y tengo 5 notas para cada una de las personas. Vean, 5 notas, ¿cierto? Y aquí yo necesito calcular la nota final de esa persona. La nota final es el promedio. ¿Alguien sabe qué es el promedio? Es el valor que nos da después de sumar las 5 notas, el valor que corresponde a las 5 notas y dividirlo en las 5 ítems. Digamos, son 5 notas, entonces 3 más 3, 7 más 4, 1 más 2, 5 más 4, 2 dividido en 5. Primero se suman y después se dividen en la cantidad de casillas, digámoslo así. Muy bien, eso es el promedio. En este caso, el promedio se calcula sumando todo. Digamos, yo podría decir esto, más esto, más esto, más esto y más esto, dividido en el número de notas, o sea, en 5. Yo el promedio no solamente me sirve para las notas, también me sirve, por ejemplo, para sacar un promedio de sueldos de una persona. Tomo los sueldos, digamos, los 6 sueldos, y después lo divido en el número de sueldos, o sea, en los mismos 6. ¿Sí? Eso es un promedio. Yo podría, aquí donde dice nota final, yo podría acá poner igual y ponerme a sumar esto más esto más esto más esto y después dividirlo en 5. Pero ¿qué pasa si tengo 20 notas? ¿Ustedes creen que podría ser este más este más este más y así con las 20? ¿O me demoro mucho? Profe, podemos agregar una casilla donde dice nota final, una de dos, o utilizamos la autosuma o el arrastre.
autosuma. Podemos también usar una función de promedio. Ok, resulta que aquí ya podríamos empezar a trabajar las funciones, ¿cierto? Porque es que las funciones me ahorran trabajo, son más fáciles de manejar. En este caso, pues, hacer de a una por una, esta más esta, más esta, más esta, y así cada una hasta llegar a las 20 notas, me puedo desgastar mucho. Entonces, le voy a dar igual y voy a escribir miren lo que me muestra. Todo esto son funciones, cada función hace una cosita. En estos casos estoy buscando la función promedio. Miren acá, promedio. Profe, o sea que para darle uso a esas funciones siempre hay que poner el igual. Sí, igual que las fórmulas. El igual. Bueno, y si uno quisiera saber, dentro ahí donde dice arriba, la parte de arriba donde dice fórmulas, y ahí también voy a encontrar lo de promedio, ¿no? Claro, si usted viene para acá y le da fórmulas, aquí encuentro diferentes formas de autosuma, las usadas recientemente, fórmulas financieras, lógica del texto de fecha y hora. Miren, todas esas son fórmulas, funciones. Miren, funciones, miren. De matemática y trigonometría, miren. O simplemente le doy aquí donde dice insertar función acá, insertar función, ¿verdad? Y aquí yo puedo buscar la función. Entonces le puedo dar, por ejemplo, promedio. Le doy ir. Miren, aquí me aparece promedio. Yo podría buscarla por acá. Pero, como yo ya sé que es promedio, pues le doy aquí igual promedio. Observen que aquí me la muestra. Me voy a parar aquí donde dice promedio y le voy a dar doble clic. O sea, le estoy diciendo a Excel, voy a trabajar con esa función. Igual promedio. Las funciones, ¿cómo van? Siempre va igual el nombre de la función, abre paréntesis, y dentro de esas funciones llevan unos parámetros. Los parámetros son los datos que la función necesita para poderse ejecutar, ¿sí? La función necesita unos valores. Entonces observen, vean, si yo le doy, por ejemplo, igual promedio, abro paréntesis y observen aquí esta ayuda que está aquí, esta ayudita, miren esta. Aquí él me muestra los parámetros, me dice qué necesita para ejecutarse. En este caso me está diciendo los números. Número 1, número 2, ¿cierto? Básicamente él me está diciendo, bueno, pero ¿a qué le saco el promedio, Kevin? ¿A qué le saco el promedio? Entonces yo le digo, bueno, saque el promedio estando aquí paradito y selecciono ¿a qué? A esto. ¿Sí o no? Saque el promedio de todo esto, o sea, las 5 notas. Y paréntesis que abra en Excel, paréntesis que debo cerrar. Miren acá esta expresión, E18, 2 puntos y 18. Eso es un rango. Quiere decir que tengo seleccionado celdas, desde la celda E18 hasta la I18. O sea, desde acá, E18, desde acá, hasta la I18, o sea, hasta acá. Todo ese rango está seleccionado. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Va a sacarle promedio a esto. La función promedio internamente hace lo que yo ya sé. Ella va y suma y divide en el número de notas. ¿Sí o no? Y le doy enter. Y ya. Miren, ahí está. Cuando yo tenga un dato y me aparezca esta cosita verde aquí arriba, quiere decir que probablemente hay algún error en la celda. Yo puedo, observen que me aparece este icono, yo puedo darle clic y él me arroja, digamos, la advertencia. Me dice que la fórmula está desprotegida, que yo podría bloquear la celda o sencillamente le doy, en este caso le voy a decir, no, pues yo no quiero bloquearlo, le doy ignorar este error y ya. Cuando eso les aparezca no es un error, ¿listo? Simplemente es una advertencia que algo está fallando ahí en esa celda o él me está recomendando algo. ¿Listo? Y miren, ahí calculé el promedio. ¿Ustedes qué dicen? ¿Puedo arrastrar o no puedo arrastrar?
Sí, profe, sí se puede arrastrar, ¿no? Aunque quedaría la misma sugerencia en todas, ¿no? ¿La misma qué? Misma sugerencia en todas las casillas, la que acabamos de omitir. Ah, ok, pues vamos a mirar. Voy a arrastrar y suelto. Ya. Sí, que aparece esta misma advertencia. Pues una advertencia que me dice que bloquee pues la celda. Le voy a dar a ignorar este error a todas. Listo. Igual yo puedo dejar ese icono verde, ¿no? O sea, vuelvo y les digo, eso no es un error, es una advertencia. Miren, arrastré y ahí están los promedios de cada uno de los estudiantes por medio de una función que se llama promedio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ahí decía en una de las opciones el promedio sí. ¿Qué significa eso? ¿O para qué se utiliza? ¿Es lo mismo o qué diferencia tiene? No. Cada función tiene su uso. Por ejemplo, este que ya me está diciendo es este. Veamos si te lo muestro acá. Igual, promedio sí, este. Ese promedio sí, pues digamos, cada una de esas son funciones, ¿no? El promedio sí, lo que pasa es que es condicional. Si quiere, cuando veamos condicionales lo vemos. Es que calcule el promedio basados en una condición que yo necesite. Entiendo. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor, todo claro. Señor. Todo bien. Listo. Bueno, entonces aquí ya tengo todos los promedios, ¿sí? Ahora vamos a utilizar aquí una función, unas funciones. Resulta que yo necesito de esto calcular cuál es la nota más alta. ¿Cuál es la nota más alta ahí en ese listado? En las notas finales, ¿no? El 284. El 284, ¿segura? 3.5. El 35. El 3.5. El 35. Entre 5. Listo. ¿Y la nota mínima cuál sería? El 1.58. 1.58. Listo. Muy bien. Entonces, miren, nota máxima, vamos a calcularla. La nota máxima, bueno, en este caso estoy hablando de notas porque es una tablita de notas, pero esas funciones se pueden aplicar en diferentes contextos, ¿no? Claro está. No es solamente en notas. Ay, solamente me está enseñando para aplicar en notas. No, yo puedo sacar el sueldo máximo. ¿Cuál fue el sueldo máximo que se pagó este mes? Yo lo puedo sacar. ¿Sí? Entonces, mire, nota máxima sería igual y la función se llama max. Mírenlo acá, max. Max. Le doy doble clic. Miren los parámetros que me pide max. Los números. O sea, le digo esto. ¿Qué le estoy diciendo a Excel? De este listado, sáqueme el valor más alto. Es lo que le estoy diciendo a Excel. Cierro paréntesis y le doy enter. Me dice que hay un 350 este 3.5. Y aquí la nota mínima le doy igual min. Hay una función que se llama min. Le doy doble clic y lo mismo me dice los números, pues serían los mismos, ¿cierto? O sea, de este listado, sáqueme el valor más pequeño, el más bajito. Y cierro paréntesis. Recuerden que paréntesis que abra, paréntesis que debo cerrar. ¿Listo? Y le doy enter. Y ahí está. ¿Sí o no? Carlos, ¿está ahí, chicos? Chicas. Sí, profe, claro. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar ahora acá abajo
¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, este número? ¿Cuántos decimales tiene este número? ¿Cuántos decimales? 4. 4, ¿cierto? Son los que están después de la coma. ¿Qué pasa si yo quiero, pues decirle a Excel, no, yo no quiero que me muestre los 4 decimales, solamente quiero que me muestre 2. Solamente quiero que me muestre 2 decimales. Entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy a parar aquí en la celda y aquí arriba, donde dice general, en la parte de abajo encuentro unos ceros con unas flechitas, uno a la izquierda y uno a la derecha. Este que está hacia la derecha es el de disminuir decimales. O sea, yo le digo a Excel, no, yo no quiero que me muestre 4 decimales, quiero que me muestre 2. Por cada vez que yo le oprima aquí, él me va a quitar un decimal. Miren, clic, me quito 1. Ya cuando tengo 3, clic, me quito 2. Ahí tengo. No, que nada más quiero trabajar con un decimal. Ah, pues le doy clic y con un decimal. Pero, ¿qué ven ustedes? Vean, ¿qué ven ustedes? Miren con 2 decimales y miren con 1. ¿Qué pasa? Aproxima. El valor cambia. Él me va a aproximar, muy bien. Cuando yo le quito los decimales, él me va a aproximar. En las notas normalmente funciona así, ¿verdad? Él aproxima, pero en las notas normalmente yo debería trabajar con 2 decimales. ¿Sí? Entonces yo aquí podría ponerle otro decimal. En este caso, como es 3.5, pues por eso el decimal es 0. Miren que aquí también me lo puso 3.50. Vamos a mirar este. 2.20, 2.12. Aquí tengo con 2 decimales. Yo puedo decirle, no, quiero trabajar con 1. Pues selecciono todo y le digo, no, nada más quiero trabajar con un decimal. Y aquí también, los resultados, muéstrenos con un solo decimal nomás. Miren. ¿Claros? ¿Cómo quitarle decimales? Sí, señor. Listo. Bueno, muchachos, entonces acá está. Preguntas con lo que vimos hoy: cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar, cómo dividir, cómo calcular una nota máxima, una nota mínima. Claros, cómo quitarle decimales a un número. ¿Alguna pregunta con esto o todo absolutamente claro? Por mi Todo parte, claro. claro. Me parece todo claro. Listo. Bueno, listo. Bueno, vamos a mirar acá. ¿Qué pasa si yo necesito saber cuántas personas aprobaron y cuántas personas no aprobaron? ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero contar cuántas notas tengo acá? ¿Cuántas notas hay acá? 6. 6. Miren, cuando yo selecciono en Excel, por ejemplo, si yo selecciono esto, observen que aquí en la parte de abajo encuentro algo que dice recuento. ¿Sí lo ven? Sí. Él me dice que hay 6 datos. Si yo selecciono todo esto, ¿cuántos datos hay? 24, ¿sí? Esto me ayuda bastante, mire, me los suma, me los cuenta, perdón. Mira, ¿cuántos hay acá? 6. ¿Sí? Miren que aquí me saca un promedio y me saca una suma, ¿sí? Son como unas herramientas que me permite Excel ahí como para trabajar más rápido. Si yo necesito contar algo, yo cojo y selecciono. ¿Cuántas personas tenemos en la lista? La selecciono a 6. ¿Sí ven? Bueno, ahora vamos a mirar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero contar, o sea, quiero hacer lo mismo que hice ahorita, pero basados en una condición? Cuando yo voy a trabajar con funciones condicionales, debo aprender a manejar estos símbolos. ¿Ustedes los conocen? ¿Cuál es este? El igual. Este, Mayor que. este, Menor que. este,
mayor o igual, Este menor o igual, y este. mm, Distinto, diferente. ¿Cierto? Estos símbolos son para comparar. Entonces, cuando yo vaya a aplicar condiciones, lo más seguro es que los vaya a necesitar. ¿Listo? Entonces, debo conocerlos. ¿Todos los conocen? Si o alguien nunca ha trabajado con estos símbolos. No, no había trabajado con eso. Listo. Entonces, mire, esos símbolos son para comparar. Si yo quiero comparar, por ejemplo, este es mayor, entonces yo puedo preguntar, ¿3 es mayor a 5? Mentiras. ¿Cierto? Esto es falso, o sea, esto no, eso es mentiras. Yo puedo decir, muéstreme los números mayores a 5, entonces mayores a 5. Muéstreme los números menores a 20, menores a 20. 5 es mayor que 5, ¿sí o no? ¿No? No sería igual. 5 es igual a 5. igual. Y acá 5 es mayor o igual a 5. Sí. Sí, ¿cierto? Miren la diferencia entre el mayor y el mayor o igual que. ¿Cierto? Miren la diferencia. Esto es falso, esto es verdadero. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar una condicional. Necesitamos contar cuántas personas aprobaron el curso. ¿Cuántas aprobaron? Y aquí tengo un texto que me dice, los que aprobaron, los estudiantes que en su promedio sacaron una nota superior a 3,1. Entonces, miren, voy a calcular aquí donde dice aprobaron. La función se llama contar puntos y. O sea, voy a contar basados en una condición. Contar puntos y. ¿Cuántos parámetros tiene la función? ¿Cuántos parámetros? Rango y criterio. 2, ¿cierto? Rango y criterio. Mírenlo, acá me dice él. El rango es dónde están los valores. Entonces me vengo con mucha precaución y digo los valores están acá, ¿cierto? Porque voy a tener en cuenta todas las notas finales. Esto. Listo. Ahí la seleccioné, miren. Un rango. Punto y coma. Ahora viene el criterio. El criterio es la pregunta. O sea, de esa lista, ¿qué le cuento? ¿Qué pondría yo entonces? Que si es mayor a 3,1 pasó, aprobaron y que si no, no. No, en ese caso el criterio sería, vaya cuénteme de esta lista los que sean mayores a 3,1. Entonces, el criterio lo pongo entre comillas y le pongo mayor a 3,1. Cierro comillas. Los criterios siempre en esta función pónganlos en comillas. ¿Cierto? Miren, ¿qué le estoy diciendo a Excel? Vaya, cuénteme de esta lista, o sea, de los promedios, ¿cuántos son mayores a 3,1? Le doy Enter y me dice que hay uno solito. Vamos a mirar si es cierto. Ah, sí, solamente hay uno que es mayor a 3,1, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? ¿O no?
Chicos, ¿alguna pregunta con esto? Ninguna. No, ninguna. Bueno. Ahora vamos a contar cuántos no aprobaron. Y aquí me dicen, los que no aprobaron, los estudiantes que sacaron una nota inferior a 3.2. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, voy a ayudar. Contar puntos y abro paréntesis. ¿Qué va? Seleccionar los datos. Los datos en este caso serían las notas finales, ¿cierto? Entonces me vengo para acá y selecciono las notas finales, estas que están acá. Listo, me voy a devolver. ¿Listo? Punto y coma. Instructora, ¿y no habría como una contradicción? ¿Por qué? Porque dice que los que aprobaron, dice que la nota tiene que ser superior a 3.1. Y los que no aprobaron, creo que dice que notas inferiores a 3.2. Correcto. La nota, si digo que la nota superior debe, si los que aprobaron fueron los que sacaron una nota superior a 3.1, ¿a partir de cuándo pasan? 3. Ah, ok, ya. ¿Sí? 3.2. Y si yo digo que no aprobaron los que sacaron notas inferiores a 3.2, o sea, ¿con cuánto pierden? Con 3.1. Muy bien. 3.1. Listo. Ahora sí, ya. Muchas gracias. Ah, bueno, ese es otro temita que yo les doy. Miren, cuando, digamos, ustedes se van a presentar a una entrevista para Excel, normalmente casi no les pueden hacer operaciones así de esta manera. Se las ponen es así, con textos. ¿Hacen ¿Sí? entrevista para Excel? ¿Señora? ¿Hacen entrevista de Excel? Sí, o sea, normalmente cuando ustedes van a trabajar Excel, a ustedes les ponen problemas, ¿cierto? Pasa como las matemáticas. Las matemáticas, por ejemplo, usted le explica un ejercicio. Sí, usted le dice, vamos a despejar X aquí, 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 Y. Sí, usted lo hace. Pero cuando a usted le ponen un problema, que Juanito tenía no sé cuántos barcos y después, entonces ahí es donde uno se confunde, ¿cierto? Donde uno dice, pero es claro, porque uno se acostumbra a trabajar sobre lo que ya tiene uno, digamos, como tal, aplicar el ejercicio o aplicar la función o la fórmula, en este caso en Excel, pero ojo con los textos, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado porque de verdad que los textos tienden a eso es muy normal, entonces debemos no dejarnos enredar por los textos, ¿listo? Entonces, contar puntos sí. Ya me dijeron que el rango, punto y coma, ¿cuál sería el criterio? Entre comillas, Menor a 3.2. menor a 3,2. Cierro comillas y cierro paréntesis, ¿sí o no? Y le doy enter. Miren, ahí está. Tengo 5 que no aprobaron y 1 que aprobó. Muchachos, ¿claros hasta acá? Sí, señor. Listo. Entonces, otra actividad que deben hacer, llenar esta tablita, hacer una tablita de notas. Yo ahorita les voy a compartir. Voy a compartir esta imagen para que la tengan, ¿cierto? El primero, llenar la factura con mínimo 10 datos. En ese caso, productos, ¿sí o no? El segundo es realizar la tabla de notas. ¿Cierto? Y realizar y aplicar las funciones correspondientes. Esas son las dos actividades que tenemos. Ahí les envié la imagen de las notas para que se guíen.
Recuerden que ustedes le pueden cambiar los colores, les pueden poner imágenes, ¿cierto? De eso se trata, que ustedes empiecen a jugar. Entonces, van a calcular las notas, la nota final mediante la función promedio, la nota máximo y mínimo, y aparte van a calcular esto, basados en estos textos. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, señor. Listo. Bueno, vamos a mirar aquí algo, muchachos. Yo sé que ustedes se estarán preguntando, por ejemplo, acá, la nota máxima y la nota mínima y lo de contar puntos. Sí, ustedes me están diciendo, pero yo me desgasto haciendo una función cuando yo aquí puedo evidenciar la nota, ¿cierto? O sea, yo me desgasto haciendo esta función, pero yo sé que la nota es 3.5. Esto yo lo sé porque la tabla es pequeña, ¿sí o no? Como la tabla es pequeñita, pues yo puedo identificar rápidamente la nota más baja y la nota más alta. Ahora bien, ahorita les voy a compartir una tabla para que la vayamos teniendo en cuenta, para que la vayan conociendo y puedan practicar sobre ella. ¿Qué pasa si yo tengo una tabla como la que les voy a mostrar a continuación? Quiero que la miren, voy a alejar el zoom. Miren, 400 datos tengo acá. Es una base de datos sobre contagiados de COVID-19 que la facilitó el Ministerio de las TIC. Miren. Miren esta tabla. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, hay una columna que se llama edad? Miren, ¿cierto? Donde tengo la edad de cada una de las personas. ¿Qué pasa si yo les digo, muchachos, cuéntenme cuántas personas son mayores de edad? ¿Cuántos son mayores a 18? ¿Cuántos tienen son mayores a 18 años? ¿O cuántos son mayores a 50 años? ¿Ustedes se atreverían a contarme así de a uno por uno? ¿O cree que se demoran bastante haciéndolo? Se demoran mucho. Se puede uno demorar bastante, ¿verdad? Entonces, aquí cuando yo tengo tablas grandes, que es lo que normalmente trabajo en Excel, aquí es donde yo veo la importancia de eso, ¿sí ven? Por ejemplo, si yo necesito aplicar la función contar, sí, pues cojo y la aplico aquí. A esta columna, miren, que tiene 400 datos. Mira, ¿cuántos tiene? Miren, recuento, 400. ¿Sí ven? Ahí está. Bueno, entonces les voy a compartir esta base de datos, ¿sí? Y observen que aquí en la parte de abajo, miren, aquí en la parte de abajo, hay unos ejercicios. No son obligatorios. ¿Listo? No son obligatorios. Yo lo que quiero es que cada uno de ustedes si quiere, lo puede hacer. ¿Cierto? Puede dar respuesta. Por ejemplo, acá me dice, ¿cuántas personas tienen más de 35 años de edad? Entonces, párense por aquí y hagan la fórmula, la función que ustedes consideran. Para calcular de todos esos 400 pacientes, ¿cuántos son mayores a 35 años? ¿Cuántas personas pesan más de 64,75 kilos? ¿Cuántas personas tienen como país de procedencia España? Por ahí hay una columna que dice país de procedencia, hay que irla a buscar. Calcular el promedio de altura de todos los pacientes y calcular cuál es la altura máxima y mínima de los pacientes. ¿Listo? Ahí hay estos 5 ejercicios sobre esta base de datos.
Y esta base de datos, muchachos, les puede servir para que vayan soltando. No, no les dé miedo, se ve muy grande. Pero no, ustedes ábranla y pueden empezar a moverse con ella, seleccionar lo que necesiten. ¿Listo? ¿Preguntitas? Con las fórmulas que nos enseñó, podemos practicar en esa tabla, ¿cierto? Sí, sí, claro. Es más, aquí en los ejercicios está. Aquí en los ejercicios tengo. Aquí abajo, cuando ya finalice los 400 datos, tengo los 5 puntos. Entonces yo necesito contar cuántas personas tienen más de 35 años. Entonces aplico una función de las que vimos hoy. Calcular el promedio, también puedo aplicar una función de las que vimos hoy. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Mañana no nos reunimos en Zoom, pero usted nos envía información por WhatsApp o solamente hacemos el trabajo que nos dijo. Es solamente hacer la práctica, o sea, lo que vimos hoy, ya ustedes se sientan a hacer la práctica como tal. Si hay alguna duda, claro está, ¿no? Si hay alguna duda que tengan, pues me escriben y la resolvemos, ¿no? Claro está. Pero lo ideal es que ustedes practiquen, que verdad, hoy lo que vieron, lo puedan ustedes sentar a hacer y digan, ah, sí, entendí qué fue lo que hice. Gracias. Listo, les voy a compartir entonces también listo. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo quedó claro el día de hoy? Listo. Bueno, muchachos, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá. Yo ahorita les comparto el link de la grabación para que puedan volver a mirarlas, puedan reforzar. Les recomiendo hacerlo lo de la base de datos grande, eso nos ayuda a soltar bastante. Y hacer las prácticas de las notas, máximo, mínimo, llenar la factura, ¿cierto? Porque ahí es donde empiezan a surgir las dudas, las preguntas, y ustedes empiezan a caer en cuenta, ay, pero no entendí por qué me tocó hacer eso. Entonces me preguntan. ¿Listo? Bueno, muchachos, les deseo a todos entonces una feliz tarde. Volvemos a tener sesión en línea el día miércoles a las 3 de la tarde. No olviden ir practicando, ir haciendo los trabajos para no quedarse Profe, atrasados. Señora. ¿usted nos enviaría esta grabación? Sí, ya ahorita se las comparto. Listo. Bueno, gracias, profe. Listo, muchachos. Bueno, un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien. Gracias, hasta Gracias. luego. Chao, profe. Hasta luego.